Amada familia, estimados hermanos y hermanas, un bendecido día. Y puestos en la presencia del Señor, del Dios de la vida, agradecidos con todos sus dones y bendiciones, agradecidos con el don de su palabra, dispongámonos a hacer nuestra meditación en esta mañana. El texto que nos ocupa en estos días está tomado de Marcos 6, del 1 al 6, y dice: En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. El relato no deja de ser sorprendente. Jesús fue rechazado precisamente en su propio pueblo, entre aquellos que creían conocerlo mejor que nadie. Llegó a Nazaret y nadie sale a su encuentro, como sucede a veces en otros lugares. Tampoco le presentan a los enfermos de la aldea para que los cure. Su presencia solo despierta en ellos asombro. No saben quién le ha podido enseñar un mensaje lleno de sabiduría. Tampoco se explican de dónde proviene la fuerza curadora de sus manos. Lo único que saben es que Jesús es un trabajador nacido en una familia de su aldea. Todo lo demás le resulta escandaloso. Jesús se siente despreciado. Los suyos no lo aceptan como portador del mensaje y la salvación de Dios. Se han hecho una idea de su vecino Jesús y se resisten a abrirse al misterio que encierra su persona. Jesús les recuerda un refrán que probablemente conocen todos: no desprecian a un profeta más que en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Al mismo tiempo, se extraña de su falta de fe. Es la primera vez que experimenta un rechazo colectivo, no de los dirigentes religiosos, sino de su pueblo. No se esperaba esto de los suyos. Su incredulidad llega incluso a bloquear su capacidad de curar. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Marcos no narra este episodio para satisfacer la curiosidad de los lectores, sino para advertir a las comunidades cristianas que Jesús puede ser rechazado precisamente por quienes creen conocerlo mejor. Los que se encierran en sus ideas preconcebidas, sin abrirse
a la novedad de su mensaje ni al misterio de su persona. Y en este peligro podemos caer muchos. En nuestras iglesias hay personas que se aprecian de conocer a Jesús. Inclusive lo defienden hasta de manera violenta. Algunos verbalmente son capaces de enfrentarse a otros, incluso con el insulto, por defender su conocimiento que tiene de Jesús. Pero este conocimiento que creen tener de Jesús los bloquea para asumir el misterio real de salvación y redención, de liberación que se esconde en su persona y en su misterio. Tenemos que hacer nuestra propia evaluación. ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿O simplemente creemos que lo conocemos muy bien? Y por este creer que lo conocemos, Jesús no se transparenta en la persona. Las acciones y los dichos de este tipo de persona no reflejan, no anuncian, no muestran la acción de Dios, la acción de Jesús en ellos. Hermanos, hermanas, querida familia, ¿cómo estamos acogiendo a Jesús nosotros que decimos creer en Él y que creemos que somos suyos? ¿No vivimos demasiado indiferentes a la novedad revolucionaria de su mensaje? El mensaje revolucionario de Jesús es una invitación fuerte a luchar en contra de la injusticia, de la mentira, de la violación a los derechos humanos, de la violación a la vida, del rechazo en contra de los otros. Si eso no es lo que reflejamos, estamos rechazando a Jesús. Lo estamos despreciando, creyendo que lo conocemos. Y esto es muy delicado. ¿No es extraña nuestra falta de fe en su fuerza transformadora? Porque cuando mi experiencia cristiana no me lleva a una transformación, es porque realmente en mi interior yo estoy rechazando a la persona de Jesús y a su mensaje, incluso creyendo que lo amo, que lo adoro. ¿No corremos el riesgo de apagar su espíritu y despreciar su profecía? Cuando nos negamos a la solidaridad plena con todos sin distinción, cuando nos negamos al perdón, cuando nos negamos al amor verdadero de entrega incondicional. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. En muchos de nosotros, Jesús tampoco puede hacer muchos milagros. Es decir, mi vida, mi experiencia vital no bendice,
no acoge, no transparenta la bondad de Dios. Es necesario y urgente, hermanos y hermanas, que revisemos, como les he insistido tantas veces, mi experiencia de fe, mi experiencia cristiana, mi ser discípulo o discípula de Jesús. Señor Jesús, dame la gracia y el don de no rechazar al profeta que hay en mí, al profeta que infunde en mí tu espíritu, para que lo dejes salir en beneficio del reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.